En el caso de las proteínas, la palabra desnaturalización indica que la estructuración se aleja de la forma nativa debido a un importante cambio en su conformación tridimensional. Este cambio conformacional trae como consecuencia pérdidas en la estructura secundaria, terciaria o cuaternaria, pero no cambios en la estructura primaria. Es decir, que la desnaturalización no implica una hidrólisis del enlace peptídico. La conformación de una molécula de proteína depende en gran medida del ambiente que lo rodea. Pueden ocurrir modificaciones conformacionales debidas a cambios térmicos, químicos o efectos mecánicos inducidos por calentamiento o enfriamiento, o bien por tratamientos con agentes que forman puentes de hidrógeno como la urea y el cloruro de gonidinio, cambios del pH, la aplicación de detergentes, cambios de fuerza iónicas por adición de sales, presencia de solventes orgánicos o bien la agitación. El estudio de la termodinámica en este proceso implica lograr su realización de forma reversible, para lo cual se requiere que, una vez eliminando el agente desnaturalizante, la proteína pueda regresar a su conformación original. El estado nativo o activo de una proteína puede ser detectado gracias a diferentes técnicas. Algunas de las técnicas pueden ser ópticas, como la dispersión óptica o la absorción UV. También pueden utilizarse procesos de transporte, como las mediciones de la actividad o propiedades de una proteína. Asimismo, la resonancia magnética nuclear, debido a que los cambios en conformación modifican la orientación de los distintos grupos funcionales de las proteínas. Otro medio es la calorimetría, que permite analizar los cambios de la absorción de calor ocasionados por los movimientos de los dominios en las moléculas proteínicas. La representación gráfica de la desnaturalización típica de una proteína, donde Y representa una actividad hipotética o propiedad de la proteína, o bien la concentración de la forma nativa de la proteína, donde K es la constante de equilibrio y Tm la temperatura de melting. El análisis de la termodinámica de la desnaturalización de un sistema proteínico se considera en dos estadios: estado nativo, N, y desnaturalizado, D. Se escribe de la siguiente manera: con una constante de equilibrio, el valor total de la actividad detectada en una mezcla de proteínas con una cierta proporción desnaturalizada sería, donde F es la fracción de la proteína y Yn y Yd son las actividades detectantes en cada uno de los estados. Su balance de masa indica que, y su constante en el equilibrio sería, en donde se deduce que, y si se asocia al cambio de energía libre de Gibbs del proceso de desnaturalización mediante la ecuación. En una proteína, los puentes disulfuros son los que le dan la forma tridimensional a la proteína y están unidos por enlaces no covalentes, los cuales no son muy estables, por lo que la aplicación de calor afecta la estabilidad de estas interacciones no covalentes, pues se lleva el aumento de la entalpía de la molécula y se rompe el delicado balance en los enlaces existentes, lo que ocasiona una desnaturalización de la proteína. Cuando se calienta una proteína sufre una transición súbita. Y cuando se tiene la mitad de las moléculas en estado desnaturalizado, se alcanza el equilibrio. La desnaturalización en equilibrio, la cual se da entre los 60 y los 70 grados centígrados, es cuando no se logra destabilizar por completo la proteína, lo que da lugar a la renaturalización, lo que quiere decir que esta proteína puede regresar a su forma tridimensional nativa por el hecho de que no se provocó un cambio sustancial como para que se inactive. Los mecanismos involucrados en la desnaturalización son varios y complejos, e involucran principalmente a los enlaces no covalentes, los puentes de hidrógeno, las fuerzas de Van der Waals y las interacciones electrostáticas por naturaleza son impulsadas por la entalpía, lo que implica que ocurran mediante procesos exotérmicos y causa que se desestabilicen a altas temperaturas y se estabilicen a bajas temperaturas. Las interacciones hidrofóbicas son, por el contrario, producidas como una consecuencia de la entropía, donde se comporta de forma opuesta, ya que se estabilizan a temperaturas altas por ser endotérmicas y se destabilizan a temperaturas bajas. Un segundo mecanismo indirecto causante de desnaturalización por frío es el resultado de la congelación de los tejidos.
Un cambio en el pH del ambiente natural o fisiológico de las proteínas puede acarrear modificaciones importantes en su conformación, debido a cambios en la ionización de las cadenas laterales cargadas. Una desnaturalización alcalina implica la neutralización de la carga positiva de las cadenas laterales de lisina, histidina y arginina. En una desnaturalización ácida que produce la protonación de cargas de asparagina y de glutamina. Ambos casos impiden la formación de una interacción electrostática, provocando el desdoblamiento de la proteína. En procesos tecnológicos, el tratamiento alcalino se aplica con mayor frecuencia para aumentar su potencial tecnológico y mejorar sus propiedades funcionales. Ambos compuestos son por naturaleza formadores de puentes de hidrógeno y debido a su solubilidad en agua es posible obtener hasta 12 moles sobre litro. Las interacciones que se ven más afectadas son los puentes de hidrógeno. Debido a su pequeño tamaño los puentes de hidrógeno de estas moléculas son capaces de interrumpir correctamente los puentes de hidrógeno intramoleculares y pueden competir con éxito por los puentes de hidrógeno con el agua ligada al interior de las moléculas, logrando formar cadenas al azar. Estabiliza en su estado desnaturalizado con los puentes de hidrógeno formados con la propia urea, en lugar de los antiguos puentes intramoleculares. En el laboratorio es frecuente utilizar detergentes para el estudio de proteínas desnaturalizadas, gracias a la capacidad de sus moléculas antifílicas, como el sulfato de sodio. Cuando se encuentran en concentraciones por debajo de la concentración micelar, solamente podrá penetrar a la molécula globular de la proteína, mediante el acomodo de sus cadenas no polares hacia el interior de la molécula globular, y las cavidades polares afectarán la interacción electrostáticas del exterior. Se usan solventes orgánicos en el procesamiento de alimentos cuando se desea solubilizar sustratos y para desplazar el equilibrio de algunas reacciones enzimáticas al disminuir la concentración de agua en el sistema. Las proteínas disueltas en un sistema acuoso sufren cambios en su estructura tridimensional cuando son trasladadas a un sistema con un solvente distinto. Al cambiar una proteína a un sistema con disolventes orgánicos se logra un desdoblamiento o desplegamiento parcial por el rompimiento de interacciones hidrofóbicas originales. Puede volver a plegarse mediante interacciones hidrofóbicas y puente hidrógeno, que mantienen pero de una manera distinta a la nativa. El efecto de la constante dieléctrica sobre la solubilidad de las proteínas disueltas puede explicarse mediante la ley de Coulomb. Efecto de adición de sales en la solubilidad de las proteínas. Una sal es un electrolito fuerte que se disocia en agua y que no cambia notablemente el pH de sus soluciones. Los efectos de la sal en soluciones de proteínas son dos. En el primero se producen interacciones electrostáticas de las sales con los residuos de aminoácidos cargados que en general se considera que estabilizan el plegamiento original de la molécula cuando se encuentran en bajas concentraciones, y el segundo cuando se trata de concentraciones más altas, mayor a 1 molar. El efecto depende de la naturaleza de la sal en cuestión, dado que según las series liotrópicas y caotrópicas de Hofmeister, sales como el sulfato de sodio y el fluoruro de sodio mejoran la estabilidad estructural de las proteínas, mientras que sales como el tiosanato de sodio y el perclorato de sodio la debilitan. La conformación tridimensional de las proteínas y su estabilidad se ve notablemente influida no solo por la concentración, sino también por la clase de iones, ya que de hecho los aniones tienen mayor influencia que los cationes. La capacidad de las sales para provocar el ordenamiento del agua a su alrededor produce un cambio en las propiedades de hidratación de las moléculas de proteínas y en la estructura de la interfase agua-proteína. Damodaran indica que las sales que mejor estabilizan son las que promueven la hidratación de la proteína y que se unen a ella de forma débil.
Por el contrario, las que se unen fuertemente a las proteínas desestabilizan porque no las logran hidratar eficientemente. El mecanismo de la sal es en el agua que se encuentra en el seno del líquido rodeando a la proteína, denominada agua de Bulk, por la formación de puentes de hidrógeno a su alrededor que estabilizan a la proteína. Las sales que desnaturalizan las proteínas rompen la estructura del agua de Bulk, convirtiéndola en un mejor solvente para moléculas polares. El efecto neto de la solubilidad dependerá de la naturaleza de la proteína y de la sal utilizada. Inactivación mecánica. Es un proceso externo donde se rompen los enlaces fuertes de la estructura primaria. Las proteínas multiméricas, formadas por 2 o más cadenas, son fuertemente afectadas por fuerzas mecánicas. Pueden provocar cambios en las uniones de las proteínas. Por ejemplo, durante la formación de gluten en el amasado, cuando se producen reacciones de intercambio. La ruptura y formación de puentes disulfuro durante el estiramiento de la masa puede resultar en un aumento de la extensibilidad en la dirección del estiramiento. Durante la agitación y el mezclado, se forman interfaces líquido-aire en procesos como el espumado cuando la proteína se desdobla y se absorbe, por lo que estabiliza las burbujas de aire formadas. Para evitar este tipo de desnaturalización, es necesario utilizar antiespumantes. Proteólisis. No es considerada una desnaturalización, ya que con ella se fragmenta el esqueleto polipeptídico en un rompimiento irreversible de enlaces covalentes. La degradación de proteínas se realiza mediante enzimas externas o internas, como la adición de renina o quimosina a la leche para producir el coágulo en la elaboración de quesos. En la elaboración de quesos también hay proteólisis enzimáticas por las enzimas de los microorganismos. La proteólisis enzimática también se puede utilizar para reducir la alergenicidad que tienen las proteínas lácteas en individuos sensibles. En la naturaleza se le conoce como recambio y tiene por objeto la renovación de las moléculas con actividad biológica o para controlar la concentración enzimática en algún sistema. Con respecto a las propiedades funcionales, puede haber solubilización, eliminación o aparición de péptidos amargos, aumento de la capacidad emulsificante y pérdida de propiedades gelificantes y viscoelásticas. Como ejemplo de la acción de proteínas endógenas, podemos citar las proteasas, como las catepsinas, que actúan en las modificaciones que sufre el músculo post-mortem, contribuyendo a la resolución del rigor.